Muy buenos días, mis amados hermanos. Jehová les bendiga rica y abundantemente en este precioso día. Vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor, para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Si nosotros miramos las noticias o miramos las redes sociales, nosotros nos damos cuenta de todo lo que está convulsionando, de todo lo que se está revolucionando en este mundo. Vemos, por ejemplo, la guerra de Siria y todo esto y en otros países, ¿sí? Y todo esto nos lleva a algunos ya a estar diciendo, puede ser que sea el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿cierto? Pero esto también nos hace ver que tenemos que despertar del sueño, porque la venida del Señor está cerca. Nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. Así que digamos Maranata. Maranata significa Cristo viene. Pero yo hoy quiero decirle que nosotros no tenemos que ir a Siria. Nosotros, para estar en la guerra, no tenemos que ir hasta allá. Porque día a día nos enfrentamos a una guerra. Y el campo de acción de esa guerra es nuestra mente. Es una guerra todos los días, es una guerra continua. Y para todos los creyentes, la guerra es cada día más. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de esta enseñanza. Quiero darles este tema. Y siempre se los he dicho y nunca me cansaré de decirlo. En varias ocasiones hemos hablado de esto y bueno, Dios puso en mi corazón hablarle nuevamente, y es cómo nosotros podemos destruir esas fortalezas mentales. Varias personas me han dicho que quieren escuchar eso. Y bueno, hoy quiero decirles que nosotros vivimos una guerra continua. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre eterno, por este maravilloso día. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre eterno, por morir por nosotros en la cruz del Calvario y dar la vida en ella, aún sin merecerlo. Te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados. Sabemos que no hacemos lo bueno delante de ti. Pon palabras, Señor, sobre nuestra boca. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos mucha sabiduría para poder comprenderla y para poder atar tu palabra en la tabla de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias infinitas. Amén y amén. Ahora sí, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá vemos que cuando llegamos a Cristo, cada uno de nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad?
comenzamos a vivir una vida espiritual y juntamente comenzamos a participar. Perdón, yo cancelo eso que la publicidad no me deja, me interrumpe. Ahora nosotros vemos que formamos parte de un ejército de Dios, que nosotros somos soldados, que necesitamos conocer nuestro enemigo. Queremos saber cuáles son sus tácticas, sus armas, su astucia. Hay un peligro cuando nosotros ignoramos, cuando son tácticas del enemigo, porque nuestra ignorancia se convierte para él en una gran ventaja. Acá vemos que Pablo nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Aquí acá vemos que el enemigo de nuestras almas está enfadado porque día a día perdió su alma o perdió un alma, porque estaba en el reino de las tinieblas y pasó al reino de la luz. En este tiempo vemos eso, es lo que está tratando el enemigo contra nosotros. Él quiere que vivamos frustrados, él quiere que vivamos arruinados, deprimidos, derrotados, y parece increíble. Pero a veces estamos pasando por todo esto y dejamos que el diablo nos gane la batalla. Pero hoy quiero decirte, a ti, mi amado hermano que estás escuchando esta palabra, que el Señor en esta mañana quiere que aprendamos de cómo podemos destruir esas fortalezas mentales. La primera cosa que aparece en el pasaje es derribar argumentos o derribando argumentos. La palabra argumento en este versículo significa pensamiento o razonamiento. La guerra es más importante que todos nosotros. Nosotros emprendemos una guerra y no es una guerra contra carne ni hueso, sino una guerra contra nuestras propias imaginaciones. Las peores fortalezas en la vida de toda persona no son demonios de afuera, no, sino son sus propios pensamientos. Hay procesos para que un pensamiento se convierta en fortaleza. Y vemos que cuando nosotros hablamos de pensamientos, el pensamiento es la actividad de la carne. Y cuando tenemos una serie de pensamientos, estos se convierten en ideas. Y una serie de ideas se convierten en un concepto. Una serie de conceptos dan paso a un argumento. Y varios argumentos crean una fortaleza. Una fortaleza, mis amados hermanos, mis amados oyentes, para ti que estás escuchando esta palabra, una fortaleza es una muralla militar. Es esa muralla construida para servir como defensa en la guerra. Pero déjame decirte que también es una fortaleza. Y esa fortaleza puede ser una cárcel. El diablo quiere que estemos encerrados en fortalezas mentales. Vemos que la semana pasada que estaba orando con este tema, el Señor me dice, yo quiero bendecir a mi pueblo, pero no he podido hacerlo porque el diablo tiene cercado a muchos hermanos con fortalezas mentales. Así como yo cerqué a Job, así dijo, para que el diablo no le tocara. Así hace el diablo con murallas mentales, para que estos no sean tocados por mi bendición. ¿Sí? Mire qué poderoso es Dios. Una fortaleza es una mentira del diablo. Y esa mentira está escondida en la razón humana, esperando a que usted se ponga de acuerdo con ella y que la pruebe.
Una fortaleza en el original es agarrar, aguantar, resistir. Esto se agarra, se junta a ti como un yugo, porque lo que busca es convertirse en ti. Hay personas que tienen cambios, esos cambios de comportamientos. Lo digo porque me ha pasado, ¿sí? Lo que hacen es decir o hacer cosas que no son lo que ellos son en realidad. Hay personas que dicen que aman a Dios con todo su corazón, que llevan muchísimos años en el Evangelio, pero actúan de otra forma. Se expresan de otra forma. Ante los cristianos son unos, pero tras las rejas son otras personas. ¿Sí? Usted puede decir que es cristiano y que lleva muchísimos años, pero usted puede estar encerrado. El diablo lo puede tener atado a usted. Acá vemos que esas personas tienen muchísimos cambios, o comportamientos, o pensamientos. Yo te pregunto, ¿cómo fue que el diablo agarró sus finanzas? ¿O cómo fue que el diablo agarró tus finanzas, tus hijos, tu cuerpo? El diablo, déjame decirte, el diablo no va donde no se le invita. Y esto lo dice la Biblia. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Usted no puede entretener un pensamiento y no tener compañerismo con él. El compañerismo crece y genera poder. Lleva un momento que solo piensa en esto. El pastor dice que en donde te enfocas, eso se expande. Debemos renunciar a todo aquello que te está perturbando, porque si no renuncias, este se hace más fuerte. Tienes que hablarlo con tu boca, porque alguien lo habló para que entrara. ¿Sí? Si tú lo declaraste, esa puerta se abrió. Vemos que argumento significa pensamiento y razonamiento. Y vemos también que el argumento que se convierte en fortalezas. Vemos acá que va al médico y este le dice, ¿usted tiene diabetes? Y le pregunta, ¿algún familiar ha tenido o tiene diabetes? ¿Cierto? ¿Le ha pasado? Entonces usted le dice, sí, mi mamá tenía diabetes, mi hermano tenía diabetes. Entonces, ¿qué le dice el médico? Sufrirá y morirá de diabetes. Pero eso es una gran mentira. Y si tú la crees, eso se convierte en una fortaleza mental. Siempre que usted va al médico y tiene una sospecha de que tienes cáncer, te va a decir, alguien de su casa murió de cáncer. O algún familiar tuyo tiene cáncer. Ay, sí, mi tía. Ah, sí. Entonces usted por eso tiene cáncer. No puede abrir esa puerta. Esas son maldiciones. ¿Por qué no ofrenda ni diezma? Otra de las preguntas. ¿Tú por qué no ofrendas ni diezmas? Ah, es que tengo muchas deudas. No tengo trabajo o no me alcanza el sueldo. Mi familia fue pobre y también yo seré pobre. En mi familia nadie es profesional. En mi familia nadie tiene plata. O los que tienen fue porque contaron con suerte. Pero yo no nací para ser rico. Yo nací para ser pobre. O sea, fortalezas mentales. Esos son argumentos que casi todos creíamos que habían asignaturas difíciles, que casi nadie aprobaba.
¿sí? Yo era una que a mí me decían, no, usted no va a ser capaz. Mis padres me decían, usted es muy bruta, usted no entiende, usted no sabe, usted no es capaz, usted es una inútil, usted nunca va a salir adelante. Tanto lo oí y me lo creí. ¿Y sabes qué pasó? Que suspendí toda fortaleza mental cuando llegué a la presencia del Señor. Renuncié a todas esas fortalezas mentales. Ahora yo te pregunto, ¿tú has atado a un hijo o a alguien con eso? Renuncia, pídele perdón. Porque pronto tu hijo está atado por esa fortaleza mental. Hay una batalla que tiene lugar en la mente de cada creyente y esa batalla se está incrementando. Y hoy quiero que aprendas todo acerca de lo que es esa fortaleza mental y de lo que hace en tu vida. Cuando usted se conforma a lo que piensa, eso se convierte en fortaleza y eso también se convierte en una realidad. Una mente conformada está programada para resistir el cambio. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, levantando cautivo pensamientos a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. El Señor no le prohíbe a Satanás que combata contra usted en diversos ámbitos. Entre ellos, la mente. Cada creyente tiene una batalla mental. Donde quiera que esté su mente, donde quiera que vaya su mente, allí también irá su vida. Vivimos un tiempo donde todas las cosas están siendo, ¿cómo les digo?, sacudidas. Por tanto, en todo combate siempre habrá víctima. Hay una batalla en la mente de cada creyente y esa batalla va incrementándose cada día más. Es una batalla continua que se cumple cada día. Su mentalidad determina su realidad. Una fortaleza es el lugar donde algo o alguien opera. Una fortaleza es una muralla o un castigo. Y esa muralla o ese castillo, esa muralla o ese castillo que tú edificas va creciendo cada día más en tu vida. Las fortalezas son mentiras del enemigo y esas mentiras se esconden en la razón humana, esperando por acepción o esperando una aceptación o esperando una aprobación. Cada fortaleza se edifica en base a un argumento y el argumento está basado en la razón. Todo argumento está fundado en el árbol del conocimiento del bien y del mal y también en los hechos. El temor viene cuando una palabra es pronunciada, porque las palabras desatan la imaginación. Sabemos que la lengua es un músculo muy poderoso, ¿cierto? Y con la lengua podemos bendecir y maldecir. Podemos atar y desatar, ¿cierto? La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una fortaleza retiene constantemente, modifica el comportamiento de las personas. Y ese pensamiento lo modifica con el fin de limitarlas. Después de un tiempo, esa fortaleza se convierte en una zona de confort. Y esa zona de confort viene a ser el punto donde la gente se resiste al cambio. Las fortalezas son generacionales.
Mire que esos pensamientos pasan a una mentalidad de sus hijos. Todo lo que usted hace, sus hijos lo van a copiar, sus hijos lo van a vivir. Una fortaleza es una estructura mental, y esa estructura mental es rígida, que limita a una persona para ver, para sentir, para percibir en un ámbito espiritual. Por tanto, es imposible caminar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. Usted tendrá afinidad con cualquier pensamiento que entretenga. Una fortaleza contiene teorías, argumentos, conceptos e imaginaciones. ¿De dónde vienen las fortalezas de ser pobre o de no ser bueno? Viene de nuestra cultura, ¿verdad? Viene de nuestra educación y viene también de nuestro medio ambiente. Cuando muchos le dicen que no lo va a lograr, esas palabras se convierten en fortalezas. El pensamiento puede venir a su mente, pero su decisión está en aceptarlo o en aprobarlo. Porque si a usted le dicen, no, usted no es capaz, y usted va a decir, sí, yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz, no va a ser capaz. Pero si a usted le dicen, usted no va a ser capaz, usted va a renunciar a esa fortaleza que le hayan dicho, un familiar, un amigo. Y usted lo va a desaprobar y va a aprobar lo que usted tomó para usted. ¿Sí? ¿Qué hace una fortaleza en tu vida, mi amado hermano? Una fortaleza en tu vida evita que puedas percibir, modifica su comportamiento, limita la perspectiva de Dios acerca de su futuro. Hoy quiero decirte, resiste al cambio. La verdad está antes, en medio y después de los hechos. La verdad es la misma ayer, hoy y por siempre. La fortaleza de falta de fe evitará que alcance su destino y es capaz de hacer que tú mismo lo abordes. Es imposible mantenerse libre de fortalezas que no han sido derribadas por una mente renovada. En este día, hoy quiero decirte, arrepiéntete. Arrepiéntete delante de Dios por permitir aprobar cualquier tipo de manifestaciones de esas fortalezas mentales. Y pídele a Dios que destruya toda fortaleza en su vida. En el nombre de Jesús, sea libre toda fortaleza y aprópiese de las promesas de Dios para su vida. Renuncia a toda fortaleza mental, mi amado hermano. Yo hoy quiero que tú seas libre de esas fortalezas. Las fortalezas son mentiras del enemigo, esperando que usted esté de acuerdo con ellas y las acepte. En el instante que una fortaleza se forma en nuestra mente, se convierte en una zona. Ya se los dije, ¿cierto? En esa zona de confort. La gente acostumbra a pensar que la enfermedad o que sus temores de tal manera llegan a sentirse cómodos con ellos y esa comodidad les impide hacer los cambios que desean. Ay, no, sí, pero es que, ay, yo quiero tal cosa, pero no, ese trabajito no es para mí. No. No, ese trabajito es para los que estudiaron. No. Mira que los pasos que conlleva la formación de una fortaleza es una sugestión, es una mentalidad, una fortaleza, una mente reprobada. Es una apostasía. Un pensamiento produce un ámbito. Un ámbito crea serie de conductas. La conducta forma el carácter y el carácter produce un destino. Un pensamiento puede abortar ese destino. La gente lleva
o llega, perdón, a la iglesia con un cargamento de cosas en las que han venido pensando y salen igual como entraron. ¿Por qué? Tú no te has preguntado, no, pero es que yo voy a la iglesia y salí como estaba, o sigue haciendo lo mismo. ¿Quieres que sepas el por qué? Porque le diste cabida al enemigo, porque le diste el derecho para que habite en sus mentes y en sus vidas. La fortaleza produce lo que ya les había dicho a ustedes: cultura, educación, ámbito, abuso, religión, hogar, familia. Pero una categoría de una fortaleza personal también es cultural, es denominal o denominacional y también es nacional. Yo hoy quiero que tú renuncies a esas fortalezas. Y hoy quiero decirte que hoy quiero darte 7 principios para derribar fortalezas. Y si tú no renuncias a esto, vas a estar siempre en un círculo vicioso. Vas a estar dando vueltas por el desierto como el pueblo de Israel, que estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, sabiendo que podían llegar en 40 días. Y estuvieron 40 años. Vemos que hay personas que son perezosas, como un niño se niega a irse a dormir. ¿Sí? Vemos también el murmuro. Vemos también la gritería. Vemos la economía. Hay muchas cosas, hay muchas fortalezas mentales. Hay personas que se acostumbran a la gritería sin aparente explicación. Gritan todo el tiempo. Le hablan a sus hijos y tienen que estar hablando gritado. Hoy quiero decirte que renuncies a esa fortaleza mental. Hay salida, por supuesto. No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que todos los problemas que enfrentamos diariamente tengan un trastorno satánico. Pero sí estoy advirtiendo sobre el hecho. En el mundo de maldad, en los aires, trae dificultades y es necesario asumir una posición ofensiva. ¿Pero cómo? Con oración, ejerciendo la autoridad en Cristo para retomar todo control. Hay 7 principios, como le dije. Y esos principios que comparto con usted hoy, mi amado hermano, mi amado oyente, esos 7 principios que comparto y que voy a ilustrar a partir de hoy, la hallamos en 1 Samuel 7, y en donde describe el ataque físico y espiritual, y que fuera el blanco en el pueblo de Israel por parte de los filisteos. Y una sería el sometimiento a Dios. Paso a la victoria, ¿sí? Como cristianos libramos batallas constantemente. Y esas batallas son contra el mundo de maldad. La razón en la que nosotros no podemos ser eficaces corresponde a una mentalidad. Y esa mentalidad es la puerta en la que abrimos, en la que permitimos ánimo o desánimo en nuestro corazón. Y eso termina convirtiéndose en una fortaleza.
Y esa fortaleza gobierna nuestra mente, se convierte en una acción. Y esa acción se desenvuelve en nuestro ámbito físico y espiritual. Una vez que nosotros evaluamos nuestra fortaleza, esa fortaleza que operamos, en la que estamos conviviendo, descubrimos que hay ámbitos y que hay inclinaciones, que hay pensamientos, incluso que hay comportamientos que levantan un muro en nuestra relación con el Señor. Es necesario proceder, es necesario derribarlos. Implican dos elementos esenciales, y es el compromiso y la acción. Solo así podemos dar pasos firmes hacia la victoria. ¿Sí? 2. No permitas la idolatría en tu vida. No basta con reconocer que debemos acabar con todo lo que nos perjudica. Es imperioso y es esencial. Nos desganamos, decimos, no, pero es que no le podemos botar el cuadro a mi mamá porque qué pesar, hace muchísimos años lo tiene y bueno, y ella le pide a él y él le hace el milagrito. No, es una decisión que solamente puedo tomar yo. Enseñarle a mi mamá, mamá, no, esto no le agrada a Dios. Nadie nos obliga. Nadie nos obliga. No podemos tampoco presionar a las personas, pero sí debemos de exhortarlas con amor. El pueblo de Israel, tras reconocer que su estancamiento y el carácter espiritual y material obedecían a un distanciamiento de Dios, dispuso a echar fuera todo vértigo de idolatría. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal, ¿lo recuerdan? Y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó reunir a todo Israel en Mizpa, y yo rogaré por vosotros al Señor. Primera de Samuel 7, 4 al 5. Esto lo vemos en la versión Dios habla hoy. Es probable que enfrente problemas al interior del hogar, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en donde quieras que se desenvuelva. Quien está tomando ventaja en esto es el adversario, Satanás. Y es menester ponerle freno, de lo contrario, él seguirá ganando terreno en tu vida. El tercero, principio de victoria, y sería un compromiso con Dios. Romper todo nexo con la mundalidad, lo que lleva a que Satanás pierda derechos sobre las personas, implica asumir un comportamiento decisivo y conscientemente con Dios. Es echar afuera todo lo malo, como cuando usted está a las puertas de un trasteo o de una casa nueva. Sin duda bota todo lo que nos sirve, ¿cierto? Eso mismo es pecado en cada una de nuestras vidas. Es imperioso que rompamos con todo lo que nos ata. El texto bíblico nos enseña que los israelitas reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Primera Samuel 7:6. Hasta tanto reconozcamos el pecado, no tendremos victoria. Y recuérdelo, Satanás y su intricada, o sea, todos sus demonios que le asisten en el mundo de las tinieblas, él sabe cómo está su vida espiritual, si tiene conciencia o no de autoridad en Cristo, y si ejerce
por supuesto, su total autoridad, o si tú la perdiste, o si tú le abriste las puertas a la mundanalidad. Él sabe. Cuarto, no te descuides ante los ataques del enemigo. Usted está ensañado con el diablo. ¿Cómo sabemos que siempre él procura destruirlo? Debemos mantenernos alertos frente a las acechanzas del enemigo, operando a través de de esas fortalezas mentales, destruyéndolas. Acá vemos que cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, fueron y tuvieron miedo, y dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Esto lo encontramos en 1 Samuel 7 al 8. Como les dije, en la nueva versión Dios habla hoy. Pregúntese por qué el justo, cuando anda en el temor reverente a Dios, se levantan tempestades. ¿Por qué? Porque la respuesta es sencilla. El adversario pone tropiezos en su camino para asegurar que vuelva atrás, para que desista del propósito hacia el fiel al Padre Celestial. Cuando vengan las dificultades en tu vida, antes que el desánimo, no volver atrás. No volvemos a prendernos de la mano del enemigo. No, nos tenemos que emprender de la mano de Dios. ¿Cómo? Con oración. Porque Él es el único que nos asegura y Él es el único que nos da la victoria en oración. Porque la oración es la clave y no podemos dejar de perseverar. Quinto, luche con el poder de Dios. Cuando vengan su dificultad, no las enfrente con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Solo así nosotros podemos asegurar la victoria, obrar en nuestras capacidades. En cambio, movemos el poder de Dios y vemos que Él nos permite caminar siempre de triunfo en triunfo. Al enfrentar la arremetida de los filisteos, Samuel tomó un corderito, ¿lo recuerdan? Si alguien lo ha leído, y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Esto lo encontramos en 1 Samuel 7, 9 al 10. Vuelvo y le repito, versión Dios habla hoy. Observe que la derrota de los enemigos se produjo cuando dijeron la batalla en la dimensión espiritual. Clamaron en oración y Dios respondió trayendo dimensión física, trayendo esa descarga eléctrica que produjo el temor de los filisteos. Yo me imagino, ¡pum! El Padre Celestial se convirtió en truenos para llevar a la derrota a un grupo de guerreros que tenían superioridad numérica de armamento sobre Israel. El Dios en que usted y yo hemos creído es el Dios de milagros. Nada puede detenernos cuando nosotros avanzamos en su poder y cuando nosotros ejercemos el poder de Cristo que Él nos ha dado. No hay problema, por grande que parezca, que no podamos doblegar. ¿Y cómo las doblegamos? Con las armas espirituales en oración. Sexto, acepte sobre su vida la protección divina. Cuando nos movemos en el camino de Dios, nada ni nadie podrá derrotarnos. La razón es sencilla. Él nos ofrece su protección. Él está siempre con nosotros. Él siempre brinda el cuidado, la protección
por su condición de hijos redimidos, gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz. Consciente de que Dios era quien peleaba por ellos, a su favor, los israelitas se volvieron contra los filisteos hasta derrotarlos. Inmediatamente los israelitas salieron de Mizpa, persiguiendo a los filisteos y los atacaron, hasta más abajo de Bet-car. ¿Se imaginan? Después tomó Samuel una piedra y colocó entre Mizpa y Sen, y lo llamó Eben-ezer, pues dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Eben-ezer. Primera Samuel 7, 11 al 12. Igual cuando experimentamos ataques de Satanás y sus colaboradores, nos podemos o no podemos ni volver atrás, nos ponemos en ese territorio. Hay que librar batallas hasta el final, seguros que la victoria en Jesucristo está siempre a nuestro favor. Reconozca siempre la protección de Dios, siempre y en todo momento y en todo lugar, y muévase en el poder de aquel que todo lo puede. Con esta terminamos. Séptimo, derribando dominio del enemigo. A menos que usted levante una barrera de protección al alrededor, producto de una intimidad, de una relación con Jesucristo, con sus caminos en oración, Satanás querrá volver o querrá merodear su vida. Pero tenga mucho cuidado, hay que mantenerlo en la raya. Inmediatamente después se produjo en la derrota de los filisteos del pueblo, cuando se sentó a su disposición de seguir la expectativa para pelear nuevos ataques, los filisteos fueron derrotados y volvieron a invadir el territorio israelita. Y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades en que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, volvieron a poner de Israel de esta manera a los israelitas y liberaron su territorio. Lo liberaron del dominio filisteo y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Esto lo encontramos en 1 Samuel 7, 13 al 14. Es lo mismo que usted y yo debemos hacer con Satanás y llevarlo a esa derrota, ¿sí? Levantar muros para evitar que nuevas incursiones del mundo, de las tinieblas, en este proceso resulta la clave. Y esa clave es depender de Dios, es confiar en el Señor y orar. Y Dios nos concede la victoria. Yo hoy quiero decirte, para ti que me estás escuchando, desconozco cuál sea tu problema, desconozco cuál sea tu dificultad, desconozco cuál sea tu fortaleza mental, incluso el ataque que haya podido experimentar en el mundo de las tinieblas. Pero puedo asegurarte que prendidos de la mano de nuestro capitán, el poderoso gigante, tenemos asegurada la victoria en cualquier situación, en cualquier ámbito de nuestra vida. Es menester que nos volvamos a Dios, pero en consagración, en el conocimiento de que tenemos asegurada la victoria. Si tienes alguna inquietud, no dudes en ir a la fuente correcta. Jesús es nuestra fuente correcta. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, estamos delante de ti, mi bendito Rey, dándote gracias por esta poderosa palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Aún gracias por la enfermedad, porque tú eres nuestro médico por excelencia. Queremos hoy, Señor, venir delante de tu presencia, unidos en un mismo espíritu, derribando toda fortaleza mental en nuestra vida, derribando todo ataque del enemigo. Te pedimos, Señor,
Que seas tú colocando esa barrera, esa muralla, Señor, entre nuestra vida y el adversario, el diablo. Queremos atarnos a ti, Señor. Queremos avanzar contigo. Queremos, Señor, tener las fortalezas de Cristo, no las fortalezas de Satanás. Queremos tener tus fortalezas. Amor, perdón, dominio propio. Todo lo que nos lleva a ti, Señor. Todo lo que es bueno y agradable y perfecto para ti. Padre Celestial, renunciamos a toda fortaleza mental, al odio, a los pleitos, las contiendas, los celos, a la murmuración, a la crítica, al chisme. Queremos renunciar a todas esas fortalezas mentales, la falta de perdón. Padre Celestial, a toda maldición generacional queremos renunciar, Señor. Que todas esas fortalezas, Señor, que han impedido que nosotros avancemos, Señor, hoy renunciamos en ellas. Las echamos en lugares secos y desérticos. O también, Señor, las podemos echar al fondo del mar. Padre eterno, te damos gracias. Queremos, Señor, que nuestra mente opere tu palabra. Opere tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos cada día más de tu presencia. Amado Dios, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por ser 3 veces santo. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Gracias, Señor, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Bendice la vida de nuestros hijos. Bendice la vida de nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.